señor embajador Javier Pérez de Cuéllar, señor director de la Academia Diplomática, amigos todos presentes esta noche en la ocasión del 60º aniversario de la Academia Diplomática, agradezco en primer lugar al embajador Javier Pérez de Cuéllar, gracias a cuyo valioso testimonio pude completar este libro que ahora tenemos presente, así como al director de la Academia Diplomática, Alan Weiner, por su gentil invitación a este evento, a la presentación de mi libro, cuyo título es Javier Pérez de Cuéllar, un peruano al servicio de la paz mundial, y que se publicó bajo los auspicios de la Academia. Mis agradecimientos igualmente al director adjunto, ministro George Nicholson Arias, por su gentileza y su apoyo. Y debo un reconocimiento especial al embajador Carlos Alzamora, sin cuya motivación y empeño este libro nunca hubiese visto la luz del día. Este proyecto nació por casualidad en mis primeros años de estudio universitarios en la Universidad de la Sorbona. Al principio estaba motivado más por estudios económicos, historia económica, y estaba estudiando las relaciones de nuestro país con el Mercosur, y ocurre que por curiosidad personal y por búsqueda fui al consulado de Perú en Francia para hacer búsquedas, y en ese tiempo el embajador Javier Pérez de Cuéllar estaba cumpliendo su oficio en París mismo, y viendo por internet me percaté simplemente que había una voluminosa información en español y en inglés, pero me percaté que lamentablemente en francés había muy poca información. Entonces decidí de hacer un estudio sobre la persona de Javier Pérez de Cuéllar, del embajador Javier Pérez de Cuéllar, para hacerla conocer al público en francés y a los estudiantes, a mis profesores igualmente. Del principio me sentí comprometido en esta tarea especial, que me distinguía obviamente de mis demás camaradas historiadores. Además, tenía algo más que ellos no podían tener, era el español y el inglés también, que lo hablaba perfectamente y que tenía acceso a esa información de primera mano. Una vez terminada mi bachillerato en historia, pude cumplir esta tarea en 2 años de máster en la misma universidad con el doctor Eric Bussière, quien es un historiador de la Universidad de la Sorbona, especializado en organismos internacionales y regionales igualmente. Desde un comienzo él supo enfocarme en una búsqueda especial basada en las Naciones Unidas, y leyendo me sugirió de leer toda la información posible de los allegados del embajador para hacer una confrontación de fuentes históricas, que es en que se basa básicamente el trabajo de historiador. Entonces la metodología era el ver el punto de vista del número mayor posible de actores en el conflicto, ya sea leyendo lo que ellos mismos habían publicado sobre su participación, refiriéndose a fuentes directas, pero también indirectas en todo conflicto, como pueden ser los periódicos, las revistas, que vienen a ser parte de la opinión pública. Obviamente no todos los que trabajaron con el embajador Javier Pérez de Cuéllar publicaron un libro o dejaron un testimonio personal sobre un asunto en particular. Yo diría que solamente 10% lo hicieron, pero los pocos que lo lograron nos dan detalles interesantes de las negociaciones en el terreno, como fue el caso de Martí Ahtisaari en el conflicto por la independencia de Namibia, y también de Brian
Urquhart en el conflicto palestino. Estos cuentan con detalle y a veces con pasión las negociaciones a las cuales ellos participaron directamente, pero además nos dan interesantes detalles y notas personales igualmente en ciertos documentos de la ONU. Este libro tiene también una dimensión histórica, ya que muestra la continuidad de las políticas desarrolladas en la esfera de las relaciones internacionales, pero a la vez denota las discontinuidades o lo que llamamos los historiadores el evento histórico, como fue la caída del muro de Berlín. A lo largo del libro se puede ver cómo la descolonización influyó directamente, por ejemplo, en el curso de las relaciones internacionales, permitiendo que numerosos países del tercer mundo entrasen a la ONU, lo que engendró un conflicto de interés con los países desarrollados. El libro no solamente se queda en ese conflicto de fondo, sino que también trata de ver las iniciativas de sur, como la del canciller alemán Willy Brandt, que desarrolló una política de apertura hacia el este y también hacia el sur, y que es más conocida como la Ostpolitik, el de los años 70. En muchos conflictos, la intransigencia, ya sea de algunos países occidentales o por parte de los países no alineados, hizo que numerosos conflictos empeoraran, como fue el caso de la descolonización en Namibia por cierto tiempo, o el conflicto palestino. En este contexto, la ONU, por tener un secretario general originario del tercer mundo, representaba en ese entonces la vía de la conciliación y de la negociación en su esencia misma, aunque muchas veces los intentos del secretario general fueron socavados por políticas unilateralistas desarrolladas por ciertos países occidentales. No dejo de pensar qué hubiese ocurrido si durante su primer mandato como secretario general, el embajador Javier Pérez de Cuéllar, y en ese entonces secretario general de las Naciones Unidas, hubiera tenido el apoyo de dirigentes como Willy Brandt, apoyo que sí pudo obtener en su segundo mandato con Gorbachov. Durante este segundo mandato se pudo desarrollar bastantes conflictos a nivel mundial y obviamente es reconocido el embajador Javier Pérez de Cuéllar por ese segundo mandato. Esto me hace afirmar que no es tanto la suerte o el contexto internacional los que hacen que los conflictos se resuelvan, sino que es la voluntad de las partes en encontrar un arreglo a las diferencias, como fue el caso del conflicto en América Central. Lamentablemente, estudiar el impacto que tuvieron las políticas internacionales de Willy Brandt o de Gorbachov hubiese requerido un libro en sí. En mi libro solo traté en todo momento de focalizarme en la óptica de las Naciones Unidas y de las negociaciones, tomando en cuenta el contexto histórico y político de los años 80 y más generalmente el periodo posterior de la Segunda Guerra Mundial. El libro está dividido en 4 partes. La primera comienza cronológicamente con el nombramiento del embajador Javier Pérez de Cuéllar como representante del Perú en Naciones Unidas el año 1971 y continúa hasta su elección como secretario general. La segunda parte trata de temas específicos como el problema financiero de las Naciones Unidas, que fue un problema bastante grave durante a lo largo de los 2 mandatos del secretario general Javier Pérez de Cuéllar, o sus relaciones con Estados Unidos y la Unión Soviética. En una tercera parte se guardó este esquema temático, pero esta vez abarcando los conflictos en sí. Y ya en la última parte se habla de los conflictos que aún no tienen tienen una repercusión o que no encontraron solución durante el mandato de
el secretario general. A lo largo de más de 4 años de estudios y de lecturas, se pudo por fin poner en pie un libro que analice el periodo en el cual Javier Pérez de Cuéllar y sus colaboradores tienen el papel principal en la escena de las negociaciones internacionales. El libro fue originalmente escrito en francés, en una tesis que obtuvo las felicitaciones del jurado. Esa tesis fue traducida después al español. Debo decirlo ahora, me tomó bastante tiempo ver todos los detalles de la traducción. Como era mi primer libro, me lo habían advertido, pero no seguí los consejos. Me dijeron de escribirlo todo de vuelta. Pensé que era un trabajo voluminoso, pero cuando hice realmente la traducción, me di cuenta que realmente era para hacerlo todo desde el comienzo. El hecho de escribir, de hacer búsqueda histórica y de traducir me exigió mucho esfuerzo, tiempo y financiamiento, pero al final pienso fue una experiencia muy positiva que me ayudó a la comprensión de las relaciones internacionales y apasionarme por el tema. Y citando al escritor francés Montaigne, creo que mi libro me hizo más a mí que yo hice a mi libro. Sobre todo, este libro me ayudó a comprender el factor humano en las negociaciones. Muchos ven en Naciones Unidas como una gran burocracia o un laberinto institucional y se olvidan de tomar en cuenta este factor que es tan importante para la resolución de conflictos en el mundo. Por razones de tiempo no pude tomar los temas, otros conflictos como el de Camboya o del Sahara Occidental, pero el lector podrá juzgar él mismo la pertinencia de este estudio que más que todo trató de emplazar su análisis en las Naciones Unidas y sus funcionarios, sin tratar de agrandar su labor ni tampoco de ignorar su existencia. Muchas gracias.